Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos por la asistencia a nuestro segundo Ateneo de Enfermería. En este día nos convoca el tema de la innovación didáctica para la comunicación científica. Les agradecemos a cada uno de ustedes por formar gran parte de esta convocatoria y, bueno, poder tener también la posibilidad del intercambio de ideas y de perspectivas a través de esta modalidad que es el Ateneo. Ahora le quiero también agradecer al Departamento de Educación por apoyar esta iniciativa y permitirnos también continuar con el desarrollo de esta modalidad que esperamos que se siga proyectando a través del tiempo y de los años. Ahora le voy a dar la palabra a María Fernanda Sabio, que nos va a explicar brevemente de qué se trata esta modalidad, que en este caso es nuestra segunda experiencia. María Fernanda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea de estos ateneos es un poco empezar a cultivar la cultura, para la redundancia, de los ateneos, que es tan importante en salud. Es algo que en los hospitales se suele hacer y que enfermería a veces no participa de manera tan activa o tanto. La idea es empezar a cultivar esto. Si bien existen 3 tipos de ateneos, básicamente puede haber otros, pero hay 3 que son clásicos, que son los ateneos sobre casos clínicos, sobre temas, o ateneos bibliográficos. Nosotros este año hemos elegido los ateneos sobre temáticas. Este segundo ateneo es sobre la temática educativa. La idea de un ateneo es que es un espacio de construcción colectiva del conocimiento, en donde no hay exactamente jerarquías, no hay alguien que detenta el saber y que va a bajar líneas sobre cómo hacer algo o cómo debe ser algo, sino que la idea es que haya intercambio justamente de conocimientos y que haya distintas perspectivas. Es muy importante que el público participe, porque la idea del Ateneo es esa, ¿sí? Que los estudiantes, que los otros docentes, que los profesionales aporten sus ideas para que realmente suceda esto que es la construcción colectiva de conocimiento. Nosotros les vamos a pedir que en el chat ustedes vayan anotándose, aquellos que quieran aportar algo, y si quieren ir escribiendo alguna idea también pueden. Sí, también pueden hacerlo, pero como les digo, no es tanto, en el Ateneo no es tanto la idea de preguntarle al disertante sobre su disertación, sino que más bien la idea es intercambiar perspectivas e ideas. Bien, entonces recuerden que aquellos que quieran participar se anotan con su nombre y apellido en el chat y tenemos una de nuestras compañeras que va a estar recabando las personas que se vayan anotando, y también aquellas ideas que vayan volcando en el chat también van a ser traídas al auditorio para que se puedan compartir. Bueno, dicho esto, les voy a presentar a nuestro invitado, al profesor doctor Carlos Oscar Lépez. Él es licenciado en enfermería por parte de la Universidad Austral, es profesor universitario de enfermería de la Universidad del Salvador, es doctor en salud pública con mención en sistemas y servicios de salud, y es especialista en docencia universitaria, y tiene también una maestría en cuidados paliativos en enfermería y en igualdad de género y en prevención de la violencia de género. En sus cargos de gestión se desempeña como director de la maestría de gerenciamiento integral de los servicios de enfermería y de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Maimónides. También es director de la unidad docente de enfermería, unidad asistencial, doctor César Milstein, de la Universidad de Buenos Aires. Y también es coordinador académico de la unidad docente de enfermería del Hospital de Alta Complejidad, doctor Luis Federico Leloir, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. También forma parte
como miembro regional de Latinoamérica y el Caribe en la Academia Peruana de Salud Pública. Es socio fundador de la Sociedad Científica Chilena de Heridas y Cuidados Dermatológicos Concepción Chile, y también es miembro de la Asociación Interdisciplinaria de Heridas, Estomas y Lesiones por Incontinencia. Así que le damos la bienvenida, Carlos, obviamente con el orgullo de tener su disciplina como enfermero, ¿sí? Y desempeñarse en todas estas áreas en las que se está desempeñando y que pueden ser también un incentivo a todos los que comparten este espacio en este auditorio. Así que, Carlos, te dejo la palabra y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Por favor, un gusto, el gusto es mío. Bueno, voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación y poder compartir esta producción que se elaboró para esta instancia, que desde ya es sumamente interesante, importante para poder intercambiar conocimientos, experiencias y reflexiones, por supuesto, porque fundamentalmente el Ateneo busca esta práctica reflexiva y de intercambio, es dialógica. Particularmente quiero agradecer a la Universidad Nacional de Luján, a los distintos departamentos que participan en el proceso de gestión de los ciclos de Ateneos de Enfermería del ciclo 2021, y fundamentalmente también a ustedes por estar interesados en este espacio, contribuyendo en una de las áreas competenciales del desarrollo de la enfermería. El honor es mío de compartir con ustedes y quedo a disposición en adelante para poder seguir trabajando en equipo y colaborativamente, porque eso es parte de nuestros principios éticos, la colaboración entre pares, y es fundamental. Desde el desarrollo profesional me aboqué a construir y participar de experiencias que me permitieran estar vinculado al ámbito de la docencia en la educación superior, terciaria y universitaria, y poder transitar también un recorrido de formación que permitiera ir teniendo herramientas para contribuir en esas tomas de decisiones, en esos espacios de jerarquización del desarrollo de la enfermería. Invito a cada una y uno de ustedes a, luego de pasar esta presentación, a opinar, percibir y dar sus puntos de reflexión sobre cada uno de los aspectos que se puedan abordar en este espacio. Desde ya, le doy las gracias nuevamente. En esta primera instancia, lo que vamos a plantear es, desde el enfoque de la innovación didáctica, basado en una experiencia particular para que los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, de donde se ve a cabo la experiencia que voy a relatar, pudieran desarrollar una experiencia de una producción desde la comunicación científica, motivándolos entonces a la generación de un póster. Pero antes de avanzar en la explicación o el comentario de la experiencia, quiero referir lo que nos da una pedagoga de Cuba, que es Fátima Dín Fernández, que nos explica la conceptualización de la innovación didáctica, entendido como aquellas cuestiones novedosas que generan cambios y transformaciones en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y que van dando formas a tanto al conocimiento y generan transformaciones de tipo original. En este sentido, va optimizando el logro de los objetivos y el perfeccionamiento de la dirección pedagógica y didáctica que le queremos dar al contenido y al tratamiento mismo. Cuando pensaba en la palabra innovación didáctica y tenía que trabajar para elaborar una presentación que sea interesante y útil, elaboré este acróstico. Entonces, pensando que la innovación aporta información, el tratamiento de la misma debe ser novedosa, necesaria, optimizada, así como valiosa y actualizada. Pero también se da en un sentido de la construcción colectiva, resulta de importancia para quienes son parte de ese proceso de la innovación. Es una oportunidad dentro del desarrollo de la tarea docente, así como para las y los estudiantes, y es una nueva instancia para poder trabajar los distintos objetivos educacionales. También la innovación didáctica debe apuntar a democratizar el conocimiento, a participar a cada una y uno de quienes son parte de ese proceso educativo, esa comunidad educativa, tanto el equipo docente, los estudiantes, las estudiantes, como también la comunidad de gestores que están en torno al proceso educativo.
En este proceso de innovación didáctica se desarrolla y se moviliza la inteligencia, se trabaja desde distintas dinámicas, se debe poder articular con los distintos objetivos y ejes que se propusieron en ese cronograma de trabajo, en esa planificación, apunta a un desarrollo crítico, es una experiencia naturalmente innovadora y transformadora, y también nos permite integrarnos. Por supuesto, requiere de pensar desde la creatividad y como una práctica avanzada. También tenemos que pensar que la innovación didáctica en el siglo XXI supone y exige desde lo que son los patrones normativos de la UNESCO y las referencias que nos pueden dar este tipo de organizaciones que son de referencia para la educación, la generación de nuevos modelos didácticos que están centrados en las estudiantes y en el fomento de la formación por competencias, que es uno de los ejes centrales de la educación superior, en la posibilidad de generar capacidades críticas y reflexivas para la discusión, como lo puede ser esta experiencia de Ateneo. También se pone en discusión la creación de proyectos innovadores, básicamente en la transformación social, y sobre estrategias educativas que apunten a esa innovación para la práctica social como sujetos de desarrollo en nuestra realidad. También entender que la innovación didáctica supone el desarrollo docente. En este sentido, hay cambios y transformaciones en la vorágine del desarrollo científico-tecnológico y se genera un cúmulo de información y de conocimientos, de publicaciones, de divulgación y difusión del saber a través de distintos medios. Entonces, en esta creación constante de conocimiento y de reproducción del mismo, quienes ejercemos la docencia nos vemos en la necesidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de ser creadores, innovadores y de poder dar solución a esas contradicciones que se viven con esa cuestión de la tendencia tradicional del proceso estable, ¿sí? Y que hoy supone un cambio de adecuación y obviamente coyuntural en esta práctica de la sociedad del conocimiento. También desde las gestiones docentes, fundamentalmente para trabajar desde la innovación didáctica, tenemos que tener en cuenta un modelo que es de la enseñanza para la comprensión, donde apuntemos a que las y los estudiantes puedan obtener conocimientos, hacerlos propios, asimilarlos, reproducirlos y por supuesto intercambiarlos y ponerlo en práctica en sus distintos espacios de desarrollo y desempeño. En este sentido, por supuesto, podemos entender que esta estudiante debe tener la capacidad de ejemplificar, de poder jerarquizar esos conocimientos, esas ideas, elaborar también otras planificaciones, poder interpretar la realidad en la que está inmiscuida. Por eso es fundamental que en la innovación didáctica, las y los docentes trabajemos desde la planificación educativa, teniendo una mirada diagnóstica del grupo de estudiantes, de los antecedentes de otros grupos previamente de una misma materia, o la experiencia de otro docente que pudo estar antes en esa materia, y fundamentalmente haciendo una búsqueda activa sobre qué conocimientos, qué circunstancias, toda información relevante que nos permita tener una mirada pronóstica, tener presentes las distintas alternativas, el trazado de los objetivos y de las metas, y por supuesto un cronograma y un plan de trabajo, poner en desarrollo las mismas desde el proceso de la ejecución de la tarea docente, y llevar a cabo un monitoreo y una evaluación tanto formativa y sumativa, no solo porque es una exigencia del currículum, sino porque es una necesidad para el acompañamiento genuino, ¿sí?, y ético de nuestros estudiantes. Particularmente las gestiones docentes que pude llevar a cabo en una experiencia particular que ahora voy a relatar, el punto de partida fue el acuerdo pedagógico en el primer encuentro de la asignatura, el primer día de desarrollo de la cursada, donde se planteó la propuesta de la elaboración de un póster científico. Esa propuesta consistía en definir los elementos del póster, el formato de estilo y de redacción, aquellas sugerencias que resulten de interés y utilidad para estos estudiantes, así como la selección de temas que estaban dentro del programa. Por otra parte, se plantearon explícitamente los criterios de evaluación. En este sentido, se planteó la composición del equipo, los tiempos de entrega parcial para poder hacer un monitoreo de la actividad, para poder acompañar, una tarea de tutorización para hacer refuerzos o de potenciar aquello que estaban haciendo bien y que van por el camino de lo esperado, del resultado deseado. También se presentó y se planteó un modelo de plantilla de cómo hacer la presentación del póster. Se plantearon referencias para la presentación oral
basado en una lista de cotejo donde este estudiante ya conoce a priori cuáles son los elementos que tiene que tener presente para hacer exitosa su presentación oral del resultado final del póster para la comunicación científica. Para eso también se buscó 3 artículos científicos que hablan de lo que es la elaboración de un póster o del desarrollo de un póster, cómo se caracteriza un póster. Bueno, hay autores que estudian sobre el tema, sobre la didáctica, de distintos tipos de recursos que se pueden utilizar para el desarrollo de actividades educacionales, y en este caso tomé como referencia aquellos que discutían y ponían el acento en lo que es la producción de un póster. Esa era la bibliografía de referencia para poder orientar a los estudiantes, así como también la bibliografía de consulta respecto de la asignatura y de los contenidos que iban a ser temas de interés para esa producción. Pero también hubo una pregunta disparadora, que fue el testeo de las experiencias que pudieran tener estos estudiantes, que tal vez alguna o alguno de ellos hubiera desarrollado ya la oportunidad de hacer un póster o alguna producción científica. Y en este caso sirvió como punto de partida porque el 100% de los estudiantes referían y explicaban naturalmente, expresaban que no habían tenido la oportunidad de generar un póster y que esta era una primera oportunidad para poder recibirse de licenciados y tener esta herramienta, ya que muchas veces participaban de congresos, de eventos científicos o académicos, y entendían que parte de esa participación podía ser a través de póster, y que no conociendo la herramienta y el elemento de cómo trabajarlo, no se presentaban, algunos por temor o por distintas razones que particularmente expresaban en esa instancia. Así que ese testeo en el primer encuentro y en los próximos encuentros fue interesante porque me permitió conocer con qué tipo de estudiantes estaba trabajando y qué objetivos tenía que ir reforzando semana a semana, además de dar y brindar los contenidos de la asignatura que estaban definidos dentro del currículum. Por eso se hizo una evaluación formativa desde la percepción de estos estudiantes, su motivación y la adherencia a la actividad propuesta. Por supuesto, basado en un sistema de retroalimentación continua, con observaciones de mejora o de estímulo a la producción. Esto se había preestablecido, ya se había planteado en el acuerdo pedagógico, que los primeros 20 minutos de cada clase íbamos a estar destinados a estas observaciones y cada grupo iba a tener la oportunidad de comentar. Y también en algunos casos el intercambio era a través de correo electrónico. Por supuesto, y para lograr el éxito de la experiencia, o no llegar a una situación en que la estudiante o el estudiante se sienta con alguna frustración, elaboré un instructivo para la presentación oral y entonces consulté el significado percibido de este tipo de instructivo, si les resultaba útil, si este instructivo les permitía, si los interpelaba a poder sentirse en la capacidad de poder expresar eso que pudieron sintetizar en los contenidos que diseñaron para la producción del póster. Y bueno, también se programaron prácticas para ensayar. Cada 15 días hacíamos una práctica de ensayo de la exposición, aunque no fuera del póster, pero aunque sea de algunos aspectos de interés que estaban leyendo y estudiando para elaborar ese póster. Entonces ya iban desarrollando también la capacidad de exposición y de presentar esas ideas que estaban sintetizando. Y bueno, el momento culmine fue la instancia de la presentación del póster, que bueno, fue sumamente interesante. En este sentido, entonces, esta producción y esta actividad se constituyó en una experiencia de investigación educativa por parte del docente de la materia, que en este caso es quien le habla, y fundamentalmente la producción del póster científico se entiende como parte de la difusión de la investigación y de la innovación, que puede ser en un evento científico, también para publicar un artículo, o en aquellos casos particularmente en la presentación específica de un póster ante una comunidad o un e-póster, que son los póster electrónicos, que tienen un formato similar, simplemente cambia la metodología técnica como se desarrolla. Es fundamental que la creación del póster implique la capacidad de síntesis del contenido y que el diseño nos dé una apariencia visual que deje un mensaje claro. Por supuesto, sirve como un punto de partida para la investigación, ¿sí? Es una instancia preliminar. Entendiendo entonces como tal que
tenemos que desarrollarnos dentro del contexto en el que estamos. La educación dentro del siglo XXI propone distintos pilares, pero fundamentalmente me paré en el pilar del desarrollo de habilidades y competencias y por supuesto el de aprendizaje aplicado a contexto. Fundamentalmente en estos dos pilares fueron en los que se basó esta experiencia. La estrategia para llevar a cabo este trabajo fue diseñar una estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias en la construcción para la exposición de un póster científico para estudiantes de licenciatura en enfermería. Y bueno, se diseñó un estudio de investigación educativo de tipo cualitativo y bueno, se tomó como base la materia ética y socialización en las distintas dimensiones que el proyecto de cátedra ofrecía. Se tomó como método de evaluación la construcción del póster científico en función de los temas de las unidades analíticas que contiene el programa de la materia, y el primer momento en el que se llevaron a cabo fue las directrices para poder estar ordenados hacia dónde apuntar el objetivo y el tratamiento de la información, el manejo de las herramientas, la evaluación constante, el monitoreo, y bueno, hasta llegar al objetivo deseado. Y bueno, en este sentido se plantearon términos, modelos y el tiempo de entrega, tanto para la revisión, por eso había hablado en un momento de los 8 pasos estos que enumeré, que uno de los momentos era la entrega parcial, era para la revisión, y bueno, ya después la evaluación definitiva. Y el segundo momento evaluativo fue cuando se hizo explícita la exposición. Los resultados dentro de los temas de interés que se desarrollaron en la asignatura, como verán, hubo 27 póster que representan el 28,1% de 96 total que se hicieron dentro de esa comisión de estudios. 28,1% representaron el estudio y la presentación de un póster sobre condiciones de vida y trabajo en enfermería en Argentina. Sobre las reflexiones éticas en cuidados paliativos también 12,5%, igual que en bioética en enfermería. Y después las otras temáticas como el código deontológico en enfermería, el consentimiento informado, la enfermería y la globalización, el sindicalismo en enfermería, y con menos producción de póster, pero como tema de interés, el de muerte digna y voluntad anticipada, la ética y la investigación en seres humanos, la donación de órganos, la interrupción legal del embarazo, y bueno, el embarazo adolescente con sus distintos porcentajes de producción. Pero todos interesantes y han participado todos como parte del escenario y el auditorio para que sus compañeras y compañeros que estaban haciendo la exposición pudieran vivir la experiencia de estar frente a un público, bueno, masivo también, porque como verán, 96 producciones, pero eran más de 150 estudiantes, entonces era significativo la actividad. Acá podemos observar las maquetas, cómo quedaron finalmente en esta producción. Entonces tenemos una maqueta sobre la fuerza de trabajo en la enfermería en Argentina, la enfermería de globalización y las reflexiones éticas del cuidado paliativo, con sus distintos esquemas. Por supuesto, con todas las observaciones y correcciones que eso implica, pero a título de referencia es interesante mostrar cómo armaron la maqueta y por supuesto pudieron ordenar las ideas que pretendían transmitir y ese día pudieron explicar fundamentalmente el tema de interés. Como conclusiones fundamentales, de decirles que el impacto pedagógico se visibilizó tanto en la motivación de los estudiantes, en la creatividad, en ese análisis crítico reflexivo de los temas, y también porque representó la primera oportunidad y el desafío de elaborar un póster científico. Como la experiencia fue de interés y con el apoyo y el consentimiento de estos estudiantes, llevé esta producción a una publicación científica en la revista médica Pinar del Río de Cuba. También es importante trabajar desde la innovación didáctica en esto de la comunicación científica para poder estimular la producción científica estudiantil. Como verán aquí, hay un artículo de referencia de una publicación que habla de la producción científica estudiantil en revistas cubanas entre 1995 y 2014. Y bueno, la importancia de la producción estudiantil, bueno, poder culminar un proceso de investigación, generar criterio, ir adquiriendo la experiencia, genera una valoración personal, también sirve como carta de presentación, que uno va jerarquizando su trayectoria, y en algunas limitaciones nos podemos encontrar con la falta de valoración del trabajo realizado, la habilidad de la cultura de la publicación, el desconocimiento de estas oportunidades, porque muchas veces presentar un póster supone presentar el póster dentro de un evento en el que por presentar el póster podés estar becado o podés adquirir determinado beneficio, e independiente de que no haya un beneficio económico, puede ser un beneficio curricular, un beneficio en distintos órdenes.
También sobre una limitación puede ser el apoyo docente o la falta de incentivos. Y bueno, me resulta de interés para trabajar con ustedes, disparar estos interrogantes para que podamos discutir, y la pregunta es más hacia ustedes, que puedan reflexionar sobre las mismas. Hoy, ¿cuáles son las competencias del profesor universitario? ¿Cómo pensar el proyecto formativo desde la innovación didáctica en sus distintos espacios curriculares, ya sea desde el rol docente o también desde el rol de estudiante, porque puedo suponer y tener mis hipótesis sobre cómo podría ser ese proyecto formativo desde la innovación? ¿Qué recursos y condiciones se deben pensar desde la construcción en el rol docente universitario? ¿Cómo innovar en la articulación teoría y práctica sin que sea una disputa continua, sino una cuestión articulada? ¿Qué metodologías didácticas tendrían hoy mayor impacto por esto de estar en la era de la globalización y de las tecnologías de la información y de la comunicación? Y bueno, y de las transformaciones también culturales y de las posibilidades que hoy tenemos como recursos. También es importante pensar cómo construir la relación entre docentes y estudiantes para potenciar el proceso educativo, y si la interacción entre pares docentes puede generar iniciativas innovadoras, porque tampoco pensarlo como un compartimento estanco, que es una experiencia aislada de un solo docente en una sola materia, cuando podría ser algo transversal, que se pueda dar en cualquiera de las asignaturas y cualquiera de las disciplinas, no está arraigada y ligada solamente a un espacio curricular. Si el sistema de evaluación tendría que ajustarse en algún sentido, y también sobre el monitoreo de las actividades en el proceso educativo, si adquiere algún valor específico, ¿cuál es el valor que adquiere? Por supuesto que tiene un valor, pero ¿cuál es el valor específico? ¿Qué significado le damos nosotros en nuestros roles, desde el rol docente, en este proceso de innovar para transformar, pero para crear una cultura y para generar una posibilidad de poder descubrir desde el conocimiento otros formatos que nos permitan trabajar bueno, en la educación y por supuesto en la generación de competencias. Esta fue la bibliografía que consulté entre ellas, y bueno, y aquí dejo el correo a disposición por próximas consultas y abrimos el debate para poder compartir esta experiencia juntos. Desde ya, muchas gracias por estar y por interesarles en la temática, y espero que resulte útil para reflexionar sobre la práctica educativa y nuestro rol y nuestra competencia docente en los distintos espacios donde estemos, no solamente en la educación formal, tanto superior, universitaria o terciaria, o en un nivel medio, sino también en los distintos espacios donde nos desempeñamos como enfermeras, enfermeros, que tenemos la capacidad, primero, de comunicación, porque somos seres comunicacionales, tenemos el conocimiento, que es la primera herramienta con la que contamos, habilidades y la actitud para poder enseñar. Entonces, enseñamos desde la educación sanitaria y de distintos roles, y no solo porque lo enseñamos porque resulta de interés y de necesidad para dar respuesta a otra persona con algún requerimiento de cuidado o de atención, sino también porque forma parte de nuestro estatus legal, que tenemos las competencias declaradas dentro de la ley de ejercicio profesional, donde dice que el desarrollo de la docencia es un objetivo central en nuestra práctica profesional. Se entiende hoy como un nuevo modelo de desarrollo la enfermería de práctica avanzada, donde incluye naturalmente un profesional que tenga arraigado e incluida la práctica educacional como parte de su proceso de desarrollo. Y fundamentalmente tenga capacidad creativa y de innovación, y si es docente, bueno, la innovación desde el ámbito didáctico para poder aportar una cultura de desarrollo y de aprendizaje que pueda forjar nuevas generaciones de graduadas y graduados que puedan liberar ese conocimiento y democratizarlo, porque fundamentalmente el conocimiento hace a la democracia. Así que bueno, estas son algunas palabras de reflexión que quería traer a este espacio. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Creo que las preguntas son muy desafiantes también para nosotros, y justamente abrimos ahora el momento del debate para poder hacer este intercambio de ideas, ¿sí? esta argumentación y esta discusión con el objetivo de construir, ¿sí? juntos nuevos conocimientos y nuevas estrategias, en este caso de innovación didáctica. Así que los invitamos a quienes
estén interesados en poder participar en este debate, que se anoten en el chat con su nombre y apellido para poder ir ordenadamente dando la palabra. Bueno, mientras esperamos, no sé si alguno quiere iniciar este debate, quiere dar su opinión. Estamos esperando, agradecemos muchísimo a Carlos, la exposición fue muy claro. La verdad que nos dejó, creo que a todos pensando un ratito. Así que bueno, invito a ver si quién quiere comenzar. O de los que están acá, quienes se sienten docentes, ¿no? Que si tenemos esas herramientas de las cuales hablaba Carlos recién. Acá dice Marcela Tareto que está muy interesante y es muy claro. A ver, María José, si querés, podés, ya te doy la palabra para empezar. Bueno, ya que abro el debate, lo abro. Creo que, bueno, en mi caso, en mi experiencia docente, creo que una de las estrategias más innovadoras digamos, en lo que es la didáctica es este cambio, ¿no?, en el paradigma docente de no ser ya el centro, el docente, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de volvernos lo que actualmente se llama como no instructor, sino como un tutor, ¿sí?, o como un acompañante de este proceso. Y a veces caemos, ¿no?, en decir yo te acompaño, pero yo tengo el saber, y en realidad creo que lo más rico en este proceso, y que es un desafío también para los docentes, es justamente poder darle lugar al estudiante en ser el centro, en este caso, ¿no? En nuestro caso, con un grupo de docentes estamos muy interesados en lo que es el aula invertida, justamente, que además que se puede adaptar, ¿no?, tanto en esta etapa de virtualidad como también en la presencialidad, y lo que más nos interesa es esta posibilidad que tenemos de poder generar estudiantes pensantes, resolutivos, ¿no?, que es lo que hoy por hoy el mercado laboral está esperando, necesitando, y que, bueno, aquellos que amamos la enfermería, ¿no?, nuestro sujeto de cuidado también necesita enfermeros que sean activos, que sean proactivos y que también puedan tomar decisiones fundamentadas, ¿no?, y siempre pudiendo argumentar su quehacer. Así que, bueno, en mi caso, una de las preguntas me llevó a este tipo de estrategia didáctica, poniendo al estudiante como centro, ¿no?, como protagonista de este proceso, y al docente como tutor, facilitador, en realidad es la palabra, no me salía, facilitador de este conocimiento que tiene que ir adquiriendo, ¿no?, en su formación, y como docentes también seguimos adquiriendo, porque vamos aprendiendo también unos de otros. Muchas gracias, María José. Y le doy la palabra a María Fernanda, que sigue en el chat, porque sacó numerito. Sí, saqué numerito. Bueno, yo cuando vi la exposición a mí me llamó mucho la atención el gran éxito de esta experiencia, y que había muchos temas de bioética. Yo soy docente de la materia aspectos bioéticos y legales de la enfermería en Luján, y yo no sé, casualidad de la vida, a mí se me ocurrió cuando di la materia por primera vez, de hecho cuando presenté el programa, se me ocurrió que era una idea absolutamente brillante hacerles hacer un póster para terminar la materia, como última evaluación, como cierre. Y pensando un poco en algo que vos decías, ¿no?, esto de la oportunidad de mostrar investigaciones, de incluso intercambiar ideas, algo que a veces los chicos no piensan, o los estudiantes no piensan de esta manera, y es el puntito en el CV, y cómo la investigación puede implicar un puntito en el CV, y no solo eso, no en el currículum vitae, y no solo eso, sino que esto después les puede servir para avanzar, que incluso le hace muy bien a la profesión, que la profesión se jerarquiza cuando se hace investigación y se expone, pero yo fracasé rotundamente. Y ahí viene el kit de la cuestión. O mi sensación fue que mi experiencia fue un fracaso absoluto.
quizás no la supe guiar. Yo igualmente lo tengo en el programa, yo no lo quité, yo estoy empecinada en repetir esa experiencia. Quiero hacerlo ahora con la virtualidad, desistí, porque aparte, por lo menos mis estudiantes que están en quinto, la mayoría está con mucho trabajo, o sea, ustedes lo saben muy bien, no es un momento para en quinto año hacerles hacer un póster. En este momento iría más al fracaso que cuando lo hice presencial. Y yo no sé si, y esto viene un poco para esta cuestión del intercambio, yo no sé muy bien cómo encarar algo tan interesante como realmente enseñarles a hacer un póster, que yo creo que es de utilidad para cualquier asignatura. Da la casualidad que mi asignatura es bioética y que esos pósters que vos hiciste, Carlos, con tus estudiantes, eran de bioética la mayoría. Y yo no sé, y era quinto año, la verdad que por lo menos mi experiencia con los estudiantes de Luján, de quinto, es que llegan con una formación impresionante, y no es porque estemos en un Zoom con los estudiantes de Luján, pero yo estoy muy impresionada de la formación que tienen. Llegan realmente con una formación sólida, y así todo me costó muchísimo enseñarles a investigar. Porque en definitiva, para poder hacer un póster, yo no quería que se tomaran simplemente con lo que habían visto en el aula. Yo les quise enseñar a hacer una búsqueda bibliográfica, para eso les enseñé a usar Cielo, PubMed, les di estrategias. Y así todo fue el fracaso. Yo no sé dónde habrá estado el error. Me gustó mucho, Carlos, y te quiero agradecer, y te voy a pedir que me pases los datos de tu experiencia, que vos le diste una plantilla, quizás yo no les di plantillas, pero yo no sé si entre los que están presentes se les ocurre qué estrategia se podría hacer, porque la mía fracasó y yo no voy a desistir hasta que, y es más, yo los quería incentivar porque digo, bueno, la carrera y la universidad está haciendo jornadas de enfermería, hagamos pósters para presentar en las jornadas, que eventualmente se permitirá presentar pósters, espero. Pensando incluso en eso, y no logré que saliera como te salió a vos. No sé si vos o alguno tiene alguna idea de por qué, o Claudia acá, Agüero, que es especialista en didáctica. Yo te voy a decir algo, hubo momentos en el que también hubo altibajos, por eso dije que era muy importante el monitoreo y la entrega parcial. Había que practicar, porque los estudiantes decían que el testeo diagnóstico me permitió identificar que era la primera experiencia, que no tenían la oportunidad de haber generado un póster. Entonces dije, me estoy enfrentando a un desafío, pero también un problema. Entonces, sí, ¿cómo hago para trabajarlo? Entonces, esos fueron los ingredientes que me permitieron decir, bueno, a la receta le tengo que ir agregando otra cosa, que es el monitoreo, que era claro, como la contraparte para acompañar esa parte. El acompañamiento es fundamental. Y planificar esos minutos, cuando yo hablé de la planificación educativa, de darle esos 20 minutos, aunque el docente cuida mucho los minutos de la clase, porque tiene 2 horas, 3 horas que dar del contenido, y a veces es un programa muy exigente, porque nos pone de cara a cumplir con el 100% de todos esos contenidos, pero yo lo que quiero es cumplir que el estudiante se pueda liberar y que se sienta capaz de conocer en profundidad el tema, y que empiece a adquirir también hasta confianza en sí mismo. Entonces, apunté por otro lado el sentido de la materia, más allá de la profundidad. Me parecía importante y además los motivaba y les mostraba. Y en algunas veces tuve que hacer roleplay, es decir, bueno, venga usted, que está trabajando otro tema, y cuente que hay alguien que ya tenía cierta asiduidad y capacidad de oratoria, y en otro momento traje a otra persona que no tenía la misma capacidad oratoria, que tenía timidez, que pararse frente al público le costaba. Entonces, era importante eso, me parece que como ingrediente el monitoreo y acompañar. El diagnóstico principal. Y capaz que mi error fue ponerlo al final, perdón, yo les dije el primer día que les iba a pedir un póster, pero quizás mi error fue, mi materia duró 1 año, la verdad que fue un error garrafal, quizás es ir de a poco, pero yo quería que tuvieran una idea de todos los temas para que le elijan uno. Creo que fue un error garrafal. Gracias, Carlos. Gracias, Fernanda. Seguimos, no me quiero
ir de la cantidad de... Acá estaba. Daniela Amarilla dice que está muy bueno el tema, y le doy la palabra a González Leonardo. González Leonardo, si estás por ahí, puedes abrir el micrófono y dar tu opinión. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. No, la verdad que es un privilegio y un placer compartir este Ateneo. Me acuerdo una frase que escuché de Saulo de Tarso que decía: lo que por gracia recibí, gracia da. Qué importante, aunque más allá de que ya estamos personalmente en el último año de la carrera, saber que puede adquirir más herramientas, ¿no? para lo que viene, y poder desarrollar obviamente la capacidad. Hoy escuchaba a María Fernández y cuál es el error. Yo creo que no hay error. Creo que Einstein decía: tengo 99 formas de no hacer la luz y una de hacerla. Bueno, básicamente lo mismo. Es un prueba-error todo el tiempo, y mientras tenemos el tiempo y la posibilidad hay que seguir adelante. Y se valora mucho esto, el poder compartir nuestro entendimiento por mucho tiempo, y yo creo que era algo que no entendía, o que se cuestionaba, todo aquel conocimiento que se entiende que llevó sacrificio, tiempo y hasta dinero estudiar, no poder compartirlo con aquellos que lo necesitan. El valor de la salud pública hoy por hoy en una sociedad que carece, ¿no? de todo eso. Así que mis palabras son de agradecimiento, y bueno, ojalá que esto se pueda seguir agrandando, y que podamos seguir aportando ese granito de arena para que esto siga creciendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Leonardo, por tu participación. Marcela Tareto dice que cuanto más herramientas, supongo que eso obtenemos, vamos a ser enfermeros más activos. Y le doy la palabra a Claudia Agüero. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecerle a Carlos que hoy nos acompañe en este segundo Ateneo, y por ahí poner algunas cuestiones en discusión, ¿no? de la experiencia que nos compartió, porque lo que nos pasa quizás a los que venimos del campo de la educación es que algunas premisas que plantea Carlos están en un paradigma, en una perspectiva bastante diferente a la que nosotros trabajamos en el campo de la educación y de la didáctica, por lo menos la didáctica que trabajamos en educación en enfermería, ¿no? Y me refiero sobre todo al marco de la educación por competencias. Ese es un marco que está muy imbrincado en los organismos internacionales, y que al mismo tiempo lleva a pensarnos la idea de la competencia como vinculada a la teoría del capital humano, ¿no? Entonces creo que es algo que tiene que ver mucho con los estándares que plantean para la carrera de enfermería en particular, y que nos queda a nosotros en el equipo de educación de enfermería ponerlos un poquito en cuestión, problematizarlos, más allá de que la experiencia sin duda, sin ninguna duda, implicó mucho trabajo de problematización, de indagación. Me pareció sumamente interesante el planteo que hace Carlos en referencia, por ejemplo, al monitoreo, ¿no? Y creo que la experiencia de María Fernanda para nada es un fracaso, sino que quizás lo que nos pasa, y ahí voy a discutir un poquito sobre el concepto de innovación, es que la innovación implica necesariamente un desarmar cuáles son esas cuestiones más rígidas que tenemos nosotros en nuestras propuestas programáticas, y que no se puede pasar de un modelo a otro como si nada, ¿no? De repente, ahora por ejemplo María José también, lo del aula invertida, para mí esto es una estrategia interesante, pero también creo que hay que tener mucho cuidado, porque no se puede utilizar la estrategia del aula invertida con estudiantes que recién inician, desde mi punto de vista, porque implica justamente colocar al estudiantado en un lugar donde todavía no tiene algunos conceptos, algunas herramientas que le permitan comprender esos planteos conceptuales. Creo que hay algo interesante que se está dando en la carrera de enfermería, que es empezar a potenciar algunas cuestiones de otros campos, que provienen de otros campos, por ejemplo la educación, o el campo de la didáctica, ¿no? Hay un documento del CIPEC muy interesante sobre innovación educativa, se llama así, 50 innovaciones educativas,
donde hay algunos pedagogos que plantean cómo innovaron en sus propias asignaturas. Y también esta idea de la innovación que implica que se rompe, ¿no?, en la innovación. ¿Se puede innovar así como así? Si venimos de, imagino, ¿no?, las clases presenciales de tiza y pizarrón, pasamos al PowerPoint y ahora entonces la innovación es que nuestras clases se sostienen en una filmina tras otra de PowerPoint. Bueno, un poco esto a veces lo discutimos en los encuentros. Yo un poco en chiste digo, bueno, si alguien no tiene cañón, algunos docentes sin cañón, no sé qué harían en esas 2 o 3 horas de clase si no pueden pasar el PowerPoint, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que una peligrosidad de la innovación es que se instale de manera rígida. Y lo tiro para poder pensarlo y discutirlo. De todos modos, la experiencia que realizó Carlos con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires me parece sumamente rica y además me parece muy interesante para el desempeño laboral que el graduado de la licenciatura en enfermería haya pasado por la experiencia de la elaboración de un póster científico. Sin duda, una experiencia interesantísima. Muchas gracias, Claudia. Seguí acá. Clara González dice, buenas tardes, excelente presentación. Pidió el mail de Carlos. Carlos ya se lo dejó en el chat para todos. María Jaime nos dice que es muy buen aprendizaje para que tengamos un mayor y mejor incentivo para poder seguir escudriñando en el saber, el aprender y poner mejor y mayor énfasis en esta carrera que es tan maravillosa. Carlos Luna nos dice que gracias por su experiencia, siempre es reconfortante innovar y abrir nuevos desafíos como docentes. Hoy la situación que nos afecta hace plantear qué tipos de egresados y qué nivel tendrán en la virtualidad, y es importante que les brindemos herramientas para generar profesionales pensantes, reflexivos en el saber. Excelente presentación. Dulce Piace, creo que a medida que van avanzando los ensayos científicos y a medida que avanza la medicina, nosotros también tenemos que seguir estudiando y capacitándonos para estar al día con las nuevas innovaciones. Bueno, Luciana Nievas, muchísimas gracias. Nerida de Leo, qué lindo aplicar cosas nuevas para mejorar como profesionales y estudiantes. Claudia Agüero dice, ¿se pueden compartir en el chat las últimas preguntas que dejó planteadas Carlos? Si Carlos querés ir poniendo algunas preguntas. Las compartí todas. Ah, genial, genial, van más adelantado que lo que voy yo. Claudia González, muchas gracias. Pedro Retamar dice, ¿será una de las funciones del enfermero, a imagen de Aristóteles, llevar a la sabiduría, acompañar como pedagogos? Nos tira una pregunta también para pensar, Pedro. Acá está justamente las preguntas que Carlos dejó, y después Marisela Saracho, cuanto más herramientas vamos a hacer enfermería, vamos a ser más activos. Le doy la palabra a Javier Ascola, que me está pidiendo. Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, Javier, te escuchamos perfecto. Sí. Yo todavía desde el lado de alumno, por ahí de cosas que fui viendo, digamos, durante las cursadas. Respecto del tema de cómo fue la docente que hablaba antes respecto de los pósters. Una experiencia que me gustó a mí, que se la destaqué a los profesores, fue, curiosamente, en inglés, ¿no es cierto? Más que nada en inglés 2 y inglés 3, donde, por cómo es la currícula, nos llevan a la lectura de trabajos científicos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pareció interesante de un lado porque nos llevaban a trabajar temas que por lo visto son de interés de los docentes, pero son transversales a las carreras que cursábamos en la materia, ¿no es cierto? Pero a la vez ver cosas propias del trabajo científico, pensar en palabras clave, en mensajes clave. Termina, digamos, inglés 3 se quiere con síntesis crítica, y nos hacen llevar a tomar trabajos científicos, pensarlos, confrontarlos, y creo que está buenísimo. Se ve en inglés 3, pero una materia creo que es de 5º año, porque yo la adelanté, ¿no es cierto? Pero son cosas que estaría bueno por ahí que de alguna manera se vayan trabajando desde antes.
que el alumno, si bien, bueno, los primeros años son difíciles, porque son con las cosas que uno se encuentra, es todo nuevo, ¿no es cierto? Pero ponerlo en el lugar de generador de contenidos, abrir un poco el campo de la bibliografía es esta. Si bien el alumno con algunos trabajos lo puede hacer, pero creo que está bueno, pienso, ¿no? Si se tomara una idea similar en otras materias donde el alumno genere contenidos, se apropie de ese conocimiento, lo pueda expresar. Hablaban del monitoreo, yo creo que tiene dos cosas. Una, que a veces somos hijos del rigor, ¿no es cierto? Para avanzar en un trabajo nos tienen que tener cortitos. Pero a la vez, ese monitoreo es como decía Lepes, me parece que está bueno cuando da a través de exposiciones porque puede ir permitiendo que el alumno y futuro docente, futuro investigador, futuro educador, no solamente de otros colegas, sino también de pacientes, de familiares, pueda a la vez romper lo que le llaman en teatro la cuarta pared, ¿no es cierto? Creo que está bueno en varios sentidos, pero bueno, yo creo que para eso estaría bueno que se trabajara desde más temprano en la carrera, no sé, no sabré decir desde qué materias, pero con una perspectiva tipo la que vemos en Inglés 3, donde se trabaja propiamente con trabajos de investigación, bueno, que se le pueda dar ese lugar a, no sé, sea en enfermería básica, sea en enfermería clínica, o que sea, si no para entregas finales, pero sí para trabajos para ir profundizando temas, que los alumnos también puedan así ir viendo temas de interés, porque van a tener que explorar trabajos de investigación de su interés, de temáticas que vayan pareciéndoles. Una pata sería un trabajo más temprano en la carrera sobre la lectura y análisis de trabajo de investigación. Excelente. Gracias, Javier. Le voy a hacer un comentario a Javier porque me pareció súper enriquecedor todo lo que dijiste. Primero que respondiste gran parte de las preguntas que yo lancé como interrogante, porque esto de la brecha teoría y práctica enseguida la articulaste. La materia era inglés, pero el contenido era de la ciencia de la salud, y entonces empezaba a articular la cuestión de lo interesante para la carrera, proponer un nuevo modelo, desafiar a los docentes a repensarse la práctica evaluativa. La verdad, muy bueno. Pero me hace pensar en algo que nos atraviesa, bueno, hace años, pero que ahora está teniendo cada vez más rigor y fuerza en el ámbito de las instituciones de educación superior, que es el proceso de la acreditación ante la CONEAU. Dice, la CONEAU tiene unos estándares de la resolución 2721 de 2015 que establece un encorsetado de contenidos mínimos específicos que hay que cumplir con ese alineamiento, pero también está la capacidad creativa de todo el cuerpo académico, que va a poder generar estrategias, programas innovadores y creativos, y sobre todo que sean útiles para las nuevas generaciones del perfil de egresado y egresada que se pretende dentro de una estructura y un diseño curricular. Pero hay un punto de interés que establece en este sentido el estándar de CONEAU, que una vez presentado el proyecto para la acreditación de la carrera, hay que generar una comisión que se llama Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, y esa comisión está conformada por coordinadores, por también, bueno, distintas figuras del equipo, del cuerpo académico, docentes de las distintas áreas, del área sociohumanística, el área biológica y el área profesional, que tiene que ver con las enfermerías, las que tienen anclaje en la atención con el sujeto de atención, así como en la docencia y la investigación, todas aquellas aspectos que hacen a la competencia de la formación de enfermeros, pero hay una comisión que es la comisión, dentro de la comisión de seguimiento está el grupo de representantes de graduados y el grupo de representantes de estudiantes. Sería muy interesante en una comisión, como si se generara eso, en la participación de la voz, así sea tuya o de cualquier otra persona que tenga este criterio de análisis crítico de qué pasa y cómo se vive la experiencia educativa, para poder potenciar ese proyecto y hacer las mejoras que sean necesarias para que esa carrera no solo acredite, porque eso le da placer a la institución y permite mantener y jerarquizar el desarrollo de la carrera en el marco tanto geográfico y así como institucional, sino también porque permite la voz, como dije al principio, democratizar la palabra, la percepción, la motivación
y el interés de nuestros estudiantes. Por eso la educación centrada en el estudiante es clave, es como el repensarse de los modelos tradicionalistas. Antes era más la palabra del docente y el estatus del conocimiento estaba en el docente, como la triada didáctica que está el docente con el conocimiento mediando verticalmente con el estudiante. Y acá me parece que estamos construyendo, y en este Ateneo se vive eso, esta cuestión de la transferencia, de aportar y de repensar cómo es el proceso educativo. Así que muy lindo, Javier, todo lo que planteás, y me llamó la atención que sea en inglés, pero está buenísimo porque también cambia el foco de a dónde nos paramos, porque a veces nos paramos mucho en la cuestión de la práctica profesionalizante, y acá también te estás profesionalizando con otras herramientas y con otros contenidos, así que es muy bueno lo que dijiste. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Carlos. Muchos de estudiantes que están en este momento, en este Zoom, compartiendo con nosotros, están nombrándose y diciendo de qué año son. Agradezco a todos, agradecemos todo el equipo lo que están haciendo. Y le contesto a María Soledad, sí, se está grabando y se va a pasar después los links para los que los quieran ver de nuevo. Bueno, acá le contestaron a María Fernanda de que para ella no era un fracaso lo que había hecho. Y le doy la palabra a Romina Duarte, que estaba también con su número, para no pasarla de alto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, espero no dejar de lado algunas cuestiones que se fueron agregando, pero la idea principal que tenía para participar era esta cuestión que se fue dando en el tema de innovar por las cuestiones que ya todos conocemos, que la virtualidad, ¿no es cierto? Como yo soy estudiante del segundo año de la carrera de licenciatura en enfermería, y me tocó un poco lo que comentó nuestra profesora María José en principio, esto del aula invertida. Yo como estudiante pude ver entre mis compañeros dos particularidades que me llamaron la atención: el hecho de los que veníamos solo con virtualidad, como en mi caso, que arranqué desde el minuto 1, y los que venían con un bagaje de la presencialidad, que los hizo confrontar esta situación del aula invertida. Y yo creo que lo que noté en ellos fue el hecho de salir de su zona de confort. Lo conversé con muchos de ellos que plantearon quejas, que plantearon su posición ante esto, que no les servía, que les costó un montón en principio. Yo por ahí, porque arranqué virtual, no me resultó tan difícil, pero puedo entender estas dos cuestiones que les quería plantear. Primero, el hecho de estar acostumbrados a la presencialidad, y otro, es algo que tenemos que reconocer a nivel, digamos, países, es el acceso a los dispositivos, ¿no? Que muchos de nuestros compañeros, de hecho, muchos compañeros me comentaban que tuvieron que abandonar porque no tenían los dispositivos. Cuestiones que, bueno, pasando al tema de las innovaciones, esto de hacer los pósters nos resultó muy interesante en la materia materno. Marta está presente acá para confirmarlo. Tuvimos una introducción a esto, que fue hacer plantillas en las que nosotros proponíamos una forma de investigación para presentar a los posibles pacientes distintos temas que nos tocaba, como por ejemplo anticonceptivos, lactancia materna. Y yo, por ejemplo, utilicé una aplicación que se llama Canva, y una profe ayer, que fue el integrador, justamente me preguntó en qué me basé, y mucho esto de lo que nos resulta importante hacer, que es la investigación por fuera del material que nos presentan los profes, porque yo lo que entendí cuando hice esta cartelera es que necesitaba poner en palabras, digamos, cotidianas, para que la familia a la que yo le voy a entregar este material pudiera entenderlos con palabras claras. Es que yo tenía un material muy completo, pero dirigido a mí, como estudiante, ¿no? Entonces me dediqué a buscar en el Ministerio de Salud y distintas informaciones con respecto a la lactancia materna, y pude volcar en esta plantilla lenguaje más cotidiano, ¿no? Entonces eso es lo que le llamó la atención a mi profesora, y bueno, quería marcar que sí fue importante haberlo
hecho en algún anterior trabajo práctico, para que al momento de entregar el último trabajo práctico ya estuviera más afinado, ¿no? Que va mucho con el tema que presentó el profesor de esto de las entregas parciales y todo eso. Y para finalizar, que es algo que quiero retomar de las preguntas que planteó el doctor Carlos, me surgió en el primer año, por ejemplo, esta pregunta que hice, ¿cómo era la de? Entre los pares. La interacción entre los pares docentes que pueden generar iniciativas innovadoras. Me pasó que en las distintas materias, algunos profes todavía no se podían adaptar a esta metodología, y yo los aconsejaba, particularmente a una de las materias, que se comunicaran con el área de sistemas, porque les pasaba que les fallaba, que no podían dar las evaluaciones, que se les caía, digamos, no puedo explicar bien qué fue lo que les pasaba, porque quizá no tenía mucho conocimiento en sistemas, pero ellas me decían que se tuvieron que manejar solas. A mí me gustaría esto de, no como crítica, sino que a nivel de universidad puedan ellas mismas estar tranquilas, o los profesores en general pueden estar tranquilos de que cuentan con un apoyo, no solo con la universidad en el área de sistemas, sino también entre docentes, porque yo notaba una gran diferencia en otras materias en las que se supieron resolver, explotar al máximo las solapas de clase, las subidas de videos didácticos, no solo lo del PowerPoint así redactado como de memoria, sino poder después evaluarlos junto con nosotros, un montón de innovaciones que no las pude ver en esta materia que les digo en particular. Entonces yo les aconsejaba, comuníquense, hablen con otros profes que están aprovechando a full el aula, y que tengo que destacar que la universidad pudo adaptarse a estos tiempos, pero creo que fue de manera tan rápida que a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo. Creo que no me olvidé de nada de lo que quería plantearle, que fui sumando, y bueno, a la profe que contaba esto como que les fracasó, yo creo que no va a ser un fracaso hasta tanto continúe con esa idea de persistir en que lo va a seguir intentando. Es como una tiradita de aliento. Bueno, eso nada más. Quiero agradecerles a mis profesoras, que justamente con casi todas fui cerrando, y la verdad que las innovaciones estuvieron a flor de piel, y se notó el intento y la insistencia en poder aplicarlas para nosotros, para nuestro beneficio, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Romy. Antes de darle la palabra a Mariana Álvarez, rescato las palabras de Florencia Palavecino. Dice que creo que a la carrera de enfermería le falta pasar por el taller de lectura y comprensión de textos para poder tener más herramientas, redacción, formatos, etcétera, para realizar investigaciones. Me pareció que estaban muy oportunas las palabras de Florencia, y ahora sí le doy la palabra a Mariana Álvarez. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, Marianita, se te escucha. Bien. Yo en realidad, a mí hubo como dos preguntas, que un poco también viene a colación de lo que venía hablando Romina y de lo que vienen hablando, que es esto de cómo construir la relación docentes-estudiantes y entre pares, ¿no? Y pensaba un poco incluso en cuando empezamos a hablar de armar estos ateneos, digo, bueno, a ver, che, ¿quién sabe cómo se hacen? Digo, que a veces es romper un poco la estructura de lo que uno viene aprendiendo, porque la realidad es que muchos ni siquiera tuvimos la posibilidad de tener un ateneo a lo largo de la formación, y que lo vas haciendo a medida que empezás a formarte o que empezás a buscar distintas estrategias. Y creo que en esto también es importante lo que planteaba Romina, de poder, como bueno, tomar como estudiante también la posta, de decir, ¿qué rol tomo yo como estudiante? Si lo tomo como, bueno, soy un estudiante y me atengo a lo que el docente me da en la clase y me acoto a eso, o si yo también propongo, y en ese sentido rescato nuevamente a Romina en esto de intentar mejorar y de intentar proponer, digo, que creo que el saber se construye entre los dos, digo, siempre entre el docente y el estudiante, y que me parece que es importantísimo que se puedan identificar en este rol también los estudiantes, porque a veces es como que uno entra en la universidad y entra con esta postura de, bueno, no, yo vengo acá a aprender. No, también venís a enseñar, porque todos tenemos algo para enseñar y todos tenemos algo para aprender. Entonces creo que eso
es como muy importante, y en este sentido la postura de uno como estudiante, de proponer, de innovar, de decir, de venir a plantear nuevas situaciones o nuevos escenarios o nuevas alternativas, decir, mira, vi esto, leí esto, me interesó, podemos andar por acá. Creo que siempre tiene que ser bienvenido porque la construcción del conocimiento es en conjunto. Gracias, Mariana. Bueno, siguen escribiendo estudiantes de enfermería que están muy felices y muy contentos por todo lo que les estamos ofreciendo. Y ahora le doy la palabra a Matías Remolgao, que pidió. Bueno, buenas a todos. Bueno, Matías, soy parte del equipo de educación en enfermería junto con Claudia y Roxana. Bueno, en principio agradecer la participación de Carlos y su exposición. Me parece que es una experiencia bien interesante que nos permite como ir pensando varias puntas que casi que uno va notando, y de tantas que se abren a partir de esa experiencia no sabe cuál seleccionar para compartir y repensar. Pero bueno, voy a elegir una que me parece muy relevante y que es algo que venimos discutiendo mucho como dentro del equipo, que tiene que ver con esta propuesta, ¿no?, de conformar y armar durante todo un proceso digamos, de la cursada de esa materia, el armar un póster, tiene que ver con, en una misma materia, poder acompañar y enseñar los procesos de lectura, de escritura, de estudio, en el propio marco de la asignatura, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que sucede en varias de nuestras propuestas y nuestras asignaturas es que pareciera que las prácticas de lectura, escritura y estudio ya los estudiantes la tienen incorporada. Entonces, el equipo docente lo que tiene que hacer es transmitir un conocimiento, elaborar algún instrumento de evaluación para que permita verificar más o menos algún conocimiento, alguna práctica. Y en ese sentido venimos identificando que hay importantes cuestiones para atender respecto a la escritura, a la lectura y las prácticas de estudio, y que tienen que ver con que los equipos docentes necesitamos pensar que ese oficio de enseñar y el estudiantar se construye, y que hay un rol fundamental que tenemos los equipos en relación a eso. Y en ese sentido pensaba que, bueno, justamente en una materia que vayan acompañando ese proceso de armar un paper con todo lo que ello implica, me parece que va en esa dirección, ¿no? Que hay varias cuestiones que en ese sentido me parece que son importantes seguir pensando en nuestra carrera, ¿no? Y por otra parte, pensaba en relación, bueno, comparto obviamente porque vengo del campo de la ciencia de la educación con Claudia, que muchas veces estas nociones de las competencias, las capacidades, la innovación son producto de organismos internacionales y que muchas veces tienen improntas muy tecnicistas, ¿no? Y que de alguna manera no tienen mucho que ver con la pedagogía, por lo menos desde el enfoque que nosotros adscribimos, una pedagogía problematizadora, crítica. Y enlazado con esto, me gustaría como preguntarle al compañero si en ese proceso de producción del póster hubo en ese proceso alguna reflexión, alguna problematización sobre las tendencias o los debates políticos y académicos en relación a la producción de conocimiento. Porque si no, muchas veces también caemos en generarnos así como grandes alegrías con determinadas innovaciones o determinadas herramientas, y las descontextualizamos, que esas herramientas se ponen a jugar en un mundo académico, social, político, y en ese sentido me parece muy importante que esos conocimientos, esos debates y esas problematizaciones también las pongamos a jugar junto a los estudiantes cuando, por ejemplo, en este caso, les proponemos armar un paper, ¿no? Un póster. Entonces, ahí va la pregunta para Carlos. Y por último,
también su experiencia me lleva a pensar en revisar esto del acompañamiento docente, ¿no? Que muchas veces ahí los estudiantes tienen mucho de qué aportarnos para poder mejorar nuestras intervenciones y nuestros acompañamientos, y creo que muchas veces esos acompañamientos, sí hay una parte que quizás, bueno, son acompañamientos muy sui generis, pero también muchos de esos acompañamientos sui generis no tienen que ver solo con una posición o con una concepción del propio equipo docente de acompañar medio a medias esos procesos, sino porque efectivamente hay que cruzarlo con las condiciones de trabajo y con la conformación de los equipos docentes, ¿no? Es decir, esta tarea de poder acompañar no solamente el desarrollo de contenidos de la asignatura, sino también acompañar los procesos de lectura, escritura y estudio, implican mucho cuerpo poner ahí. Y sabemos que hay equipos docentes en nuestra universidad, y me animo a decir en varias universidades, que hay equipos con muy poca cantidad de profes, y eso también está dificultando la posibilidad de que nuestros procesos de acompañamiento sean potentes, permitan acompañar de la mejor manera posible ese proceso que muchas veces es muy dificultoso para los estudiantes. Así que bueno, esas pequeñas reflexiones quería aportar. Y gracias nuevamente a Carlos. Qué bueno. Bueno, aprovecho el espacio para darte respuesta y compartir con todas y todos ustedes este espacio reflexivo. Muy interesante lo que planteás en este sentido sobre si hubo alguna instancia de vinculación del contenido de la producción, pero que trascienda el hecho de la producción académica y que tenga que ver con la realidad objetiva y palpable que el estudiante tiene. Son estudiantes de licenciatura en enfermería, trabajan en escenarios de atención, del cuidado de las personas, que tienen requerimientos y necesidades de cuidado, tanto en distintos niveles de atención, y particularmente la materia del día 1 se presentó el programa, por eso el planteamiento que hice cuando listé esos 8 puntos es el acuerdo pedagógico. Planificar la asignatura es base para el desarrollo de cualquier tarea docente que implica estar ordenados y poder acompañar desde el principio, incluso con la información clara, objetiva y precisa, como también lo leía recién del chat de una docente de otra institución, que habla también de esto de que hay que planificar para ordenarnos y tener una adecuación de la planificación que nos permita llegar al objetivo deseado. Planear los objetivos y las metas. Por eso ese recorrido que mostraba también en esa imagen de lo que es la planificación. Testear lo que le pasa a los estudiantes, dónde trabajan, a qué se dedican, en qué parte, con qué tipo de situaciones se encuentran en el día a día. La experiencia, la materia me lo permitía porque además era ética y socialización profesional, y en este sentido, entonces podía descubrir muchas más cosas, datos más profundos que permitían ver si anclaba. Y por supuesto, se hacían estos minutos y estos tiempos de preparatoria semanal todas las semanas, clase a clase, no parábamos hasta llegar al día, pero la elección de los temas tenía que ver con las experiencias y las situaciones de trabajo con las que se vinculaban esos equipos de estudio. Entonces, cada póster tenía una vinculación y un anclaje con su realidad. Por ejemplo, el que estudió y que armaron el póster de sindicalismo en enfermería estaban vinculados a situaciones de ese tipo también. El que estudió sobre la muerte digna, el que estudió sobre la donación de órganos, cada uno de los que estudiaron los temas. Y a su vez, todos esos temas estaban dentro del programa, por lo tanto se hacía un desarrollo del contenido para hacer esta lectura comprensiva, analítica y de reflexión semana a semana. No es que se diluyó en el trabajo individual de cada equipo y no había un ida y vuelta. Había lo que yo puse en la diapositiva, la retroalimentación constante. Cada grupo iba aportando permanentemente sobre la lectura, y lo interesante es que cuando llegábamos a la unidad 5, que hablaba de la eutanasia, de la muerte digna y de todas las problematizaciones en torno a los paliativos, esos grupos que habían elegido esas líneas temáticas de esa parte del programa, ya estaban con la lectura avanzada y sabían que llegaba el día tanto, porque estaba planificado en un cronograma y lo tenían del día 1, que llegaba tal día que se iba a tratar ese tema. Por supuesto, a veces tenía que acortar o ajustar en este juego del tiempo
porque parece que el tiempo nos corre como si estuviéramos en televisión, y la realidad es que no nos tiene que correr el tiempo, nos tiene que preocupar que en ese tiempo nos permita llegar a la fibra sensible y más profunda que tiene un estudiante, que es aprender, conocer y llevarse algo de ese día, llevarse algo de la materia, y cuando le queda el gusto y la sensación del interés, no necesita ya ni del docente, necesita del artículo, del texto, y busca por sus propios medios a indagar otros espacios, y después vuelve con una riqueza que es transformadora, que ya no es la misma persona, no es la misma María, el mismo Javier, la misma Soledad, es otra persona con su misma identidad, pero con otro acervo cultural, porque surge de que alguien lo está motivando. Entonces yo pienso que si querés hacer, como dicen en psicología, transferencia, tenés que plantear desde el principio un esquema de trabajo que te permita profundizar a esa transferencia, que no se quede en el docente, el líder y brillante del conocimiento. El docente tiene que acompañar del día 1 hasta el final, para que este grupo de estudiantes sientan que los temas tuvieron significado y que representaron una experiencia diferente, más allá de la palabra innovación, porque capaz que algunos ya tuvieron experiencias diferentes. ¿Cuántas veces algún docente no usó una película, un tráiler, una parte, para hacernos motivar y hacernos pensar en una situación, porque nos quiere traer una situación audiovisual para reflexionar y pensar en eso que está pasando, y deja el concepto tan claro cerrándolo con un video o abriendo el debate con un video? Entonces, no sé si la innovación es abrir como en una galera del mago y sacar o el pañuelo o la paloma. No se trata de eso. Se trata de pensar, ¿qué quiero sacar? ¿Quiero sacar el pañuelo? ¿Quiero sacar la paloma? ¿Quiero sacar las 2 cosas? ¿O quiero sacar más cosas? Entonces, y me pregunto, ¿lo tengo que sacar solo? No. Esta construcción, desde este paradigma problematizador, es una construcción colectiva. Y por eso tengo que hacer ese diagnóstico de conocer a los estudiantes, a las estudiantes. Sus propias experiencias también cultivan la reproducción y la generación, porque cuando hablamos de currículum decimos, el currículum representa, bueno, los contenidos, y hacemos toda una explicación normativa, muy taxativa, muy desde lo estructural, pero la realidad es que el currículum emerge de la cultura de la sociedad, y la sociedad son nuestros estudiantes. Nosotros somos la sociedad. Entonces, ese programa y ese currículum debe problematizarse conforme estar alineados con tener la certeza y la seguridad de que queremos ir por ese camino. Si no, te quedás en el camino de lo alienado, de lo que está estructurado, y seguís lo encorsetado, la estructura encorsetada. Bueno, también hay esquemas institucionales que no permiten moverse mucho dentro de la estructura. Entonces, decís, bueno, dentro de este esquema, ¿qué es lo que está a mi alcance? La autonomía pedagógico-didáctica. Sos autónomo para ejercer en tu rol docente todas aquellas experiencias que permitan motivar, trascender, transferir y llegarle a la fibra sensible de estos estudiantes. En definitiva, es como los enfermeros. Nosotros queremos terminar la guardia y saber que la persona, el sujeto de atención, quedó satisfecha, o al menos si está cursando una situación crítica o compleja, que le brindamos lo mejor que está a nuestro alcance. Y te vas con una tranquilidad, una serenidad total. Y si no es así, te quedaste preocupado, le transmitís esa preocupación a tu colega que te toma la guardia cuando le comunicás, mirá, le está pasando esto, vamos a seguir. Y en eso te respondo la relación entre los pares. Porque si yo tengo una compañera docente que después de que yo termino la clase, terminan agotados, porque tuvieron que pensar en el póster y esto y lo otro, viene otra materia. Yo tenía que articular esos minutos para bajar las tensiones, las ansiedades, las preocupaciones también. O sea, también tenía que planificar eso. No podía perder de vista que después venía una colega que tenía que continuar con otra materia que tal vez no tenía estrictamente que ver con lo que yo estaba desarrollando. Entonces, en la sala docente, que puede ser el pasillo o cualquier espacio, no es que la sala docente es el santo cúmulo del espacio del conocimiento, es cualquier lugar donde interactuamos, hasta por correo, por teléfono, por distintos medios. Tenemos que hablar. ¿Cómo te va en la materia? ¿Sabes qué? Detecté que hay un grupo que está muy interesado en esto, y si vos estás dando la materia de investigación,
Fíjate que si el tema de investigación lo apunta por ese lado, están motivados, te va a sacar una buena producción ese equipo. Yo le daba mensajes positivos, porque ya la realidad que vivimos es compleja, a veces se sopesa, es difícil a veces, lo económico, lo social, las distintas transformaciones políticas, bueno, todo lo que nos pasa en el día a día. Si yo voy como enfermero y teniendo un rol docente a cultivar la emoción y la energía positiva y además a trabajar seriamente, objetivamente y con herramientas profesionales desde la didáctica, yo creo que vamos a lograr resultados que no necesariamente tengan que ser exitosos y brillantes, ni heurísticos. Tienen que ser resultados esperados, posibles, y que estén al alcance de la institución, de ese docente, con sus propios recursos y con sus limitaciones. Y que una experiencia que pueda suponer alguna limitación o la sensación de fracaso o de frustración sea un punto de partida para renovarte y para repensar, bueno, ¿qué puedo generar, qué puedo hacer para mejorar esta impronta que le estoy dando? ¿Le puedo preguntar a un par? Sí, ¿cómo te fue con esa experiencia? Porque hiciste cine debate. El profesor de psicosociales me dice, yo todos los años doy cine debate, me va bárbaro. Y yo lo admiro. Entonces dije, ¿y cómo pensás el cine debate? Porque yo no sé hacer cine debate. El día que yo aprenda a hacer cine debate, hasta voy a planificar una investigación, porque creo que voy a estar tan enganchado de pensar que hay otra herramienta con la que repensar la didáctica. Y eso es innovación. Pero la principal innovación es el querer estar inmiscuido y participar de ese proceso educativo con ganas, con interés, y sobre todo aportándole tu acervo de conocimientos teóricos, prácticos, y que trascienden, y el estudiante lo recibe y lo percibe. Por eso cuando yo puse en el monitoreo de la percepción, es clave. Parece que si no le ponemos escalas a las cosas, o parámetros cuantitativos, no estamos evaluando. Listas de cotejo, como el ejemplo que les di para monitorizar la exposición oral. Esa era parte para darle un poco de estructura y acompañar en forma ordenada. Pero también hay un formato y un estatus de sentido en la educación, que lo cuantitativo parece que pesa mucho, y en lo cualitativo y en estos otros aspectos como la percepción de lo que le pasa, cómo lo percibe, qué significado le está dando al hecho, es mucho más interesante que a veces quedarse en el parcial y si sacó un 5, un 6 o la nota de promedio mínima para poder llegar al objetivo de la materia. En definitiva también yo revalúo la práctica docente en la medida que observo resultados. Pero acá vuelvo a repetir, la palabra clave es planificar, monitorear, planificar y acompañar. El acompañamiento, vuelvo a insistir, es esencial, porque la educación está pensada como una práctica social y como tal para sujetos cognoscentes y personas que requieren de otro sujeto que también acompañe este proceso. Así que estas son mis reflexiones para dar la respuesta a tus consultas o comentarios. Bueno, para seguir motivando. Y que sea cual sea la experiencia, todas son innovadoras. No es que es innovadora porque fue un póster. Podría haber sido cualquier otra cosa. Simplemente quise tomar la experiencia del póster porque me llevo de 150 personas la dicha y la gracia de que sentían que no iban a poder y pudieron. Entonces, hoy tengo el placer de que ya se graduaron, ya son 150 licenciadas y licenciadas en enfermería, que si un día tienen que preparar un póster, por lo menos ya saben los pasos. ¿Se pueden equivocar? Seguramente, y lo van a volver a hacer, pero de alguna manera te da placer llegar a un objetivo, y algunas personas tuvieron miedo, hasta en la presentación, pero entre pares también, entre pares, compañeras y compañeros, no tengas miedo, estamos todos nosotros, te estamos escuchando. Acá nadie está para juzgarte, acá estamos todos para aprender. Así que también, como decían hoy, no era en sí si el póster era brillante, si era el mejor diseño, si lo imprimió en papel digital o si lo hizo en afiche. Porque hasta con recursos más sencillos podés hacer algo interesante.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Matías, por tu aporte. Para ir cerrando, porque ya estamos llegando a la finalización de este Ateneo, y dándole la última palabra a Claudia Agüero, leo un comentario de Nadia Soledad Blanco. Dice: soy estudiante de la carrera de enfermería de primer año de Bragado. Esto es lo bueno que tiene la virtualidad, ¿no? Que podemos juntarnos de muchos lados en un espacio tan chiquito y compartir tantas cosas lindas. Y ella dice que es muy importante poder trabajar la investigación para poder buscar información, interesarse en adelantos en salud. Y también es prescindible el poder trabajar la oralidad y expresión para desarrollar temas de promoción y prevención de la salud, que era lo que estaba diciendo recién Carlos. Bueno, Claudia, te doy la palabra, que vamos a ser uno de los últimos que estamos hablando. Bueno, muchas gracias. La verdad es que voy pensando los aportes del chat y los intercambios que tuvimos. La primera impresión, no sé ustedes, es que es muy corto este espacio y que el próximo Ateneo va a ser un desafío para ver si le podemos dar un poco más de tiempo. Y bueno, de paso voy haciendo propaganda de que no se pierdan los 2 Ateneos que tenemos previstos para este año con el equipo que está organizando para el segundo cuatrimestre, en el que se van a desarrollar esos 2 Ateneos. Así que vayan tomando nota de eso. Me parece también muy interesante poder contar con la participación de compañeros de otros lugares, ¿sí? Bragado, Campana. Me parece que eso hace sin duda la posibilidad de desarrollar redes y trabajos colaborativos entre las universidades. Bueno, en este caso también Carlos, desde su procedencia a la Universidad de Buenos Aires y sus otros lugares de trabajo, y bueno, y las profesoras y las estudiantes de otros institutos de formación técnica, por ahí vinculado a la enfermería y nuestra propia carrera de licenciatura. Creo que aquí, bueno, abordamos un montón de aspectos vinculados a la educación. Este Ateneo era fundamentalmente para trabajar el aspecto de la educación en la disciplina enfermera, y me parece que el planteo que terminó recién de hacer Carlos sobre la importancia de la planificación, bueno, como especialista en el área de la didáctica, voy a decir que parece que lo hubiéramos acordado, Carlos. Sin duda, la posibilidad de pensar la práctica docente nos moviliza tanto estudiantes como docentes, pero los docentes fundamentalmente pensándonos en, bueno, quiénes son nuestros estudiantes, de dónde provienen, cuáles son sus inquietudes, sus sentires, cuál es el contexto sociopolítico en el que nuestro estudiantado está inmerso, para qué pensamos nuestras prácticas de enseñanza, cuáles son los contenidos que buscamos desarrollar, desde qué estrategias, y ahí también me engancho con la idea que tiró Carlos, si son estrategias innovadoras o no innovadoras, creo que terminó siendo la excusa en este Ateneo, ¿no? Para pensar, bueno, en función de esos contenidos que buscamos desarrollar, qué estrategias, qué decisiones tomamos los docentes respecto de cuáles son las mejores estrategias en ese contexto para esos estudiantes, con esos contenidos y con esos propósitos que pensamos, y que pensamos no solitariamente, sino como equipos docentes. Creo que eso es una gran fortaleza que tenemos en la universidad, que es la posibilidad de trabajar en equipo, y que en este contexto de los Ateneos, para mí, que vengo del campo de la educación como Matías, sin duda la riqueza más grande es poder empezar a trabajar colaborativamente con compañeros de otras disciplinas, ¿no? Y creo que ese desafío nos pone por delante cada uno de estos Ateneos. Bueno, muchas gracias, Claudia. No sé, antes de cerrar, perdón, Fer, antes de cerrar, quiero agradecer, porque están poniendo de dónde son. Adhiero a Pilar, yo soy de Pilar, gente de Pilar, de Chivilcoy, de Punta Indio, Los Toldos, Bragado, seguro que Luján, Mercedes, y sabe Dios cuántos más. Así que muchísimas gracias a todos los que nos unieron en este pequeño espacio, y sentimos que estamos todos unidos en una misma... Yo diría que en lo mismo, ¿no? En el amor a enfermería y a ser cada vez mejores docentes. Bueno, una muy cosita bien, antes de que se vayan, por favor,
tenemos una encuesta que nos sirve a nosotros para mejorar incluso estos ateneos y las propuestas que tenemos de actividades extracurriculares. Nos sirve muchísimo que lo contesten, les pedimos por favor que lo hagan, así podemos mejorar nuestras actividades. Era eso nomás. Gracias, Fer. Coronel Pringles, mire, no, es impresionante, la verdad que da gusto ver de todos lados. Bueno, no sé quién era que iba a cerrar, igual los invitamos, les quedan 2 ateneos más todavía, ¿eh? Así que les va a llegar seguramente la invitación. Claudia Agüero cerró, era solo el aviso. Me pareció que María José quería hacer una intervención. No, más que nada era poder agradecer a todos nuevamente por estar, por tomarse ese tiempo de compartir con nosotros y bueno, con cuántas ideas y reflexiones nos vamos. Tanto lo interesante es de la participación de los estudiantes es que nos permiten a los docentes también ver la perspectiva, ¿no? Justamente de nuestros sujetos no de cuidado, sino de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no quería despedirme sin agradecer al equipo, ¿sí? A todo el equipo que organiza este encuentro, en este día en especial con Claudia Agüero, que también nos acompaña del Departamento de Educación junto a Fernanda, también a Marta Alfaro, a Claudia Perrut, a Alejandro Kele y a Mariana Álvarez, y bueno, junto conmigo, ¿sí? Pero agradecerles porque realmente es una satisfacción poder tener este equipo de trabajo y tener esta convocatoria también, y con la perspectiva de que quedan 2 más, así que los esperamos y les pedimos que siempre también puedan difundir la invitación. Así que les pedimos que respondan la encuesta y que Dios mediante nos vemos el segundo cuatrimestre con otro encuentro. Muchas gracias. Para los que están preguntando en el chat, vamos a hacer en la misma forma de invitación. Va a haber mails y después noticias institucionales. Pero nosotros ya tenemos el mailing de los participantes y les vamos a avisar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.